Bien, profe. ¿Y usted? Sí, Hola, señora. profe, buenos días, bien. Hola, buenos días. Ya estaba preocupada porque ya llevaba como 10 vestidos y nadie me contesta. Hola, ¿cómo están? ¿Será que no están? ¿Están dormidos? ¿Cómo van? ¿Qué cuentan? ¿Cómo fue ese fin de semana? Bien, profe, un poco pesado, pero bien. Sí, muchas rumbas, muchas celebraciones. No, trabajito, profe, trabajito que no falta. Ah, bueno. Mejor, claro, estuvo movido por la cuestión del amor y la amistad, ¿no? Bueno. Bueno, vamos a verificar la asistencia, a ver quién está. Vamos a ver, Iván Camilo Aguirre, ¿está? Laura Arboleda. Manuel Barrera. Giver Bustos. Presente. Buenos días. Saidi Carrión. Celeste Duarte. Buenos días, profe. Buenos días. Iván Escobar. Karen Gómez. Paola Laverde. Sí, señora, buenos días. Buenos días. Johan Maecha. Stephanie Maecha. John Méndez. Buenos días, profe. Buenos días. Manuela Rojas. Jair Sáenz. Julie Sánchez. Mónica Velasco. Presente, profe, buenos días. Fabián Zaraza. Buen día, profe. Hola, buenos días. Y Steven Sea. Bueno. Listo. Son las 7:00. Yo creo que ya podemos Profe, a mí no empezar. me llamó. ¿Quién es? El último, profe, el último de la lista. Sí. Yo dije, y Steven Sea. Dije, usted no escuchó. Profe, yo, presente. Sí, ya sabía que estaba, ya me había hablado. Bueno, tranquilo. Eso está bien que esté pendiente, me gusta. No está dormido. Bueno. Bueno, que hay mucho por hablar hoy, la verdad. Pues no sé si ya miraron la plataforma. Ya están las notas del primer corte. ¿Perdón? ¿Aló? Profe, qué pena, a mí no me llamó. Ay, Jamie, tiene toda la razón. Es que unos días, sí.
Es que este listado yo no lo he... No, pero ya lo voy a cambiar porque este es el del primer. Listo, Jayden, gracias. Hola, profe, buenos días. Buenos días, ¿quién habla? Saidi. Hola, Saidi, buenos días. Bueno, les estaba diciendo que ya en la plataforma ustedes tienen las notas del primer corte. No sé si hay alguna pregunta al respecto, si la revisaron. Ahí aparece la nota del taller. El último taller que se evaluó fue del estudio de mercado, donde yo les comenté cada grupo que tenía que corregir. Digamos que hasta ahí fue el primer corte. La actividad esa del foro de una lectura en English es una opinión que ustedes tienen que hacer. Ese foro hay plazo hasta hoy para que lo suban, porque anoche miré que como 3 personas nomás habían contestado, entonces pues eso es para el segundo corte, ¿no? Ya empezamos ahí. Este corte que viene, pues, digamos que ya se va a calmar un poquito la situación porque los temas que vienen no son tan complicados. O bueno, digamos que ustedes ya arrancaron y la primer parte ya la acomodaron, ya hicieron las correcciones, entonces ya como que le cogieron el ritmo a la temática, pues pienso yo que lo que haya por corregir no va a ser tanto porque la verdad es que los proyectos lo más complicado en sí es como la justificación de la propuesta, que es como el primer, digamos, como que lo ensambla con la situación, ¿no? Con el contexto. Entonces eso ustedes ya lo desarrollaron, ahí fue donde se rompieron el coco y tenían que adecuar todo, contexto, propuesta, objetivo, bueno, toda esa parte, ya digamos que los que hicieron los cambios, bien, yo de aquí para allá, o sea, yo ya revisaré estudio de mercado en adelante. Si ustedes no hicieron las correcciones, porque pues casi siempre en todas las actividades que se presentaban, yo volví y les decía, hay que corregir acá, mire, no han hecho esto. Ya, la verdad, sobre eso yo ya no les volvería a decir nada, porque pues ya fueron como 4 actividades que hicieron y ya es justo que ustedes mismos tomen la batuta y cambien ese documento. Recordarles que cada vez que se haga una actividad del proyecto, se debe presentar es en el documento que se está llevando. Hubo un grupo que me presentó la última actividad en forma de taller y yo eso lo he dicho en todos los encuentros, se maneja el mismo documento, se maneja el mismo, porque es que es un proyecto lo que estamos haciendo. No podemos dejar la información una en un archivo, otra en otra, no. Es un solo documento y sobre ese estamos haciendo los cambios. Asimismo, yo me daré cuenta si hicieron las correcciones que se sugirieron, ¿no? Se han, digamos, dicho por cambiar. Entonces, recordarles eso. Tal vez se le olvidó al grupo, no sé qué les pasó. Leer los cambios que hay que hacer. Por ejemplo, del grupo de la empresa de cacao, todavía les falta por complementar la parte de mercadeo, ahí hay unas cositas que tienen que arreglar, todavía les falta la parte de la población que no la han desarrollado, no sé, no la
no las han subido. O sea, ahí están un poquito quedadas. El grupo de los muchachos de las llantas. En la parte del mercadeo, pues ya estás más enfocado, sí hubo un buen trabajo, digámoslo así. No hubo dificultades, pero aún siguen presentando errores anteriores. O sea, no corrigen, no leen lo que yo les digo. Siguen con lo mismo. Yo no sé si es que les da pereza, no sé si es que no les gusta hacer los cambios o es que no leen, no sé, se les olvida, pero hay algunas cosas que todavía aparecen por ahí. Entonces, recordarles eso. El grupo del sistema judicial, bien, no hubo problemas. Creo que por ahí hay alguna pregunta que les dejé en el foro, en el taller, no sé si la leerían. Bueno, es que ahí yo quedé un poquito confundida. Eso, del grupo de desempleo juvenil, ese grupo le falta bastante investigación todavía, no tienen fuentes. No sé si no han averiguado o la información que tienen no es suficiente, pero es lo que muestran en la información que presentan, porque no, les falta como bases en esa parte. El grupo de los animalitos, ¿qué les digo yo ahí? ¿Qué pasó? Ah, no, bien, ese grupo está organizado, han corregido los errores. Lo mismo que el sistema judicial, son uno de los grupos que han hecho trabajo, ¿sí? Creo que por ahí había una pregunta de lo del mercado, estudio de mercado, no sé si leyeron. Bueno, en sí ese es el resultado de lo que yo tengo hasta el momento, de los que me han presentado. Es decir, pues no es que estemos tan mal, pero hay que seguir poniendo cuidado a la investigación, ¿sí? Ahorita entonces, ¿qué se viene? Pues ya es trabajar la propuesta como tal, ya la parte contextualizada del entorno, toda esa parte ya se deja quieta. Lo que tenemos ahora es que pensar cómo vamos a promocionar esa propuesta, la vamos a justificar, ¿sí? También tenemos que hablar de la parte de inversión, de costos, ¿sí? Es decir, es demostrar qué viabilidad tiene esa propuesta donde la pensamos desarrollar. Entonces, ese es el trabajo que se viene ahorita. Digamos, por ejemplo, la propuesta de abandono de animales, tienen que pensar cómo van a buscar los recursos, ¿sí? Porque si ustedes no justifican esa parte de recursos, con eso ya la propuesta se cae. Ya no es viable, ¿sí? Hay que pensar en eso. Entonces, analicen ese punto. Lo mismo, la empresa de desempleo juvenil, la misma historia. ¿Cómo van a sustentar ingresos ustedes? Ustedes, no las personas que se van a emplear. Creo que eso se aclaró en la exposición de hace 8 días porque había una confusión ahí. ¿De qué manera ustedes van a someter, digamos, no someter, sino a sostener esa bolsa de empleo? Esa empresa, ¿sí? ¿Quién? ¿De dónde? Entonces, ahí toca que empiecen a echar coco, porque si ustedes no sustentan esa parte, el proyecto se cae, ¿sí? Porque nosotros, cuando ideamos algo, pensamos en dos situaciones. La primera, que esa parte sea algo beneficioso para los demás, es decir, que ayuden algo. Sí, que tenga digamos, la parte social se justifique. Y la segunda, obviamente, que genere un ingreso
o genere un impacto económico, ¿sí? Digámoslo así. Si no cumple con las dos, no se puede, no es viable. Entonces, esas dos ideas son como las que yo veo que cómo vamos a sustentar, de qué manera el beneficio a lo que se creó, bueno, a la propuesta, el objetivo que tiene la propuesta. Entonces, ahí les dejo para que piensen en grupo, analicen. De pronto ustedes ya tienen pensado, obviamente se supone que eso uno ya lo, cuando se escribe ya empieza a justificarse. Bueno, ahorita entonces en este segundo corte, ¿cómo vamos a trabajar? El taller de estudio de mercado, ese que ustedes hicieron, el último, tiene programada 3 notas, ¿sí? Según lo que plantea la universidad. La primera, pues, fue lo que acabaron de hacer, ¿cierto? Donde hablaron del cliente, hablaron de la competencia, canales, bueno. Digamos que ese taller, los que tuvieron errores tienen que cambiarlo, mejorarlo, y entonces la siguiente nota vuelve a tocar lo que es competencia, canales de comunicación, canales de distribución. Es decir, que ese taller lo van a volver a subir para la segunda nota. ¿Para la segunda nota de qué? Del corte. ¿Sí me va a entender? O sea, se repite. Así lo programó. Mejor dicho, el taller tiene programadas 3 sesiones. ¿Sí? Entonces, perdón, 2 sesiones. Entonces, para que por favor lo volvamos a subir, los grupos que ya lo organizaron, de pronto no, si no hubo errores, lo volvemos a subir. Yo ahí les colocaré en el link que tienen que hacer. Entonces, ese taller, digamos que se trabaja en 2 sesiones. De esas 2 sesiones se hace un quiz, ¿cierto? Sobre ese tema. Entonces, pues, ahí sí ya es opinión, la opinión es con ustedes, porque pues la vez pasada, hace 8 días, hicimos un quiz y cada uno expuso, bueno, cada grupo trajo su presentación. Pues yo soy de las que me gusta más ese trabajo de esa manera porque como estamos hablando de una propuesta, yo pienso que el aplicar la temática es mejor que ir a hacerles preguntas de conceptos, que es estudio de mercado, que que cuáles son las variables, que pues pienso yo que se hace más cuando ustedes exponen sus ideas, porque los escuchamos, ustedes escuchan las correcciones que haya que hacerle y pues así mismo ustedes se van midiendo, ¿no? No sé si ustedes estén de acuerdo con eso, con conseguir el quiz de esa manera. Entonces, ahorita al finalizar esta parte, ustedes me contestan qué propuestas tienen, ¿vale? Bueno, ese sería el quiz de ese tema de estudio de mercado. La otra parte, la otra nota, entonces ya van, el taller entonces son 2 notas, para que me entiendan, 2 notas, va el quiz, va el foro, que se supone que hasta hoy hay plazo de contestarlo, o sea, ahí ya van 4 notas, ¿sí? Y viene otro taller, que es el taller de la parte de inversiones, lo que les decía ahorita, ya empezar a justificar económicamente cómo se va a poner en marcha esa propuesta, ¿sí? Ustedes que son contables manejan ya esa información, pero igual pues yo ahorita les voy a dar como voy a empezar a explicar algo para recordarles. No se les olvide leer el libro, es que yo veo que hay grupos que presentan por presentar, no leen el libro.
en el libro están los temas, ahí están explicados. Entonces, por favor, revisemos eso. Entonces, ahí ya sería como la quinta nota, que ese sería el otro taller, ¿cierto? Después de eso viene el parcial, o sea, sería sexta nota y una nota que se da en clase que se llama autoevaluación, ¿sí? En sí son 7 clases, perdón, 7 notas para este corte. Pues a mí me parece que está como más fácil porque realmente son 2 talleres que pues, sí tienen bastante información, pero se pueden, digamos, ir organizando. Entonces, con respecto al quiz, ¿qué piensan ustedes? Opinen. ¿Lo trabajamos de la misma manera como se hizo hace 8 días? ¿O cómo lo hacemos? Escucho. Pues a mí me parece que seguir trabajando de la misma manera es más fácil para todos. Sai dice que es más fácil. Bueno, y Y los además demás participan todos. además participan todos. Sí, hace 8 días todos estuvieron. Bueno, excepto un grupo que no se presentó. Pero de resto todos estuvieron ahí y venían preparados. Eso me gustó, o sea, no llegaron con unas buenas, digamos, fuentes de información y eso está bien, así es que hay que hacer, ¿no? Se prepara para una sustentación. Entonces, ¿qué dicen los demás? ¿Están de acuerdo? ¿Se sigue con la misma mecánica? Profe, pero si no estoy mal, creo que faltaron grupos por exponer, ¿verdad? Sí, uno. Pero pues esa es una cuestión ya ahí. Sí, una estudiante que tiene como que situaciones y ella no ha podido presentarse. Pero no, de resto todos. Y a mí me gusta más y la verdad, yo sí les soy sincera, es que a toda hora esas preguntas en plataforma, además viene el parcial y eso sí toca en plataforma. Entonces lo seguimos haciendo así. ¿Sí? Esta gente Sí, no. profe. Es una clase de espiritismo. Sí, profe. Bueno, listo. Entonces, mire, es decir que según lo que yo tengo programado así en fechas, el quiz quedaría para el 5 de octubre, ¿sí? Para que se ubiquen de una vez. ¿Qué se evalúa? Lo del estudio de mercado. Entonces, sigan mirando el documento, ¿qué más les falta de pronto? Echen, así yo les haya contestado que está bien la información, revisen. Porque de pronto sí. ¿Sí? ¿Listo? Entonces es eso. Bueno. ¿Sí ve que este corte no está tan duro? Está fácil, porque realmente son como 2 actividades o más y hay que sustentarlas. No más. Entonces pienso yo que ya empezamos a bajar como la intensidad. Bueno, entonces es eso. Entonces ahorita pues yo les voy a dar como un recorderis del tema, como ya vieron lo del estudio de mercado, ya lo leyeron ya y no les fue tan mal, la verdad ustedes son buenos en eso. Ahorita entonces vamos a hacer un recorderis de la parte que viene, que es la parte de inversión, ¿cierto? La parte de, digamos, de económica, ¿sí? Hay que empezar a pensar en eso, porque de ahí depende que nuestra propuesta o nuestro proyecto realmente se pueda desarrollar, ¿sí? Entonces, bueno, en la primera parte, o sea, ahí les va a hablar el taller bueno, esto no, el taller que viene, que es de la parte de inversión, les va a hablar primero como en una proyección de ventas,
¿sí? No sé si ustedes en alguna materia lo han visto. Yo asumo que ustedes no saben nada, yo les voy a explicar acá y ustedes toman nota. Como siempre, esta diapositiva, esta información se sube a la plataforma. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que empezar a mirar? Eso que está en la diapositiva. Hay que empezar a revisar que mi propuesta tiene unos costos o unos gastos. Tengan en cuenta que acá hay propuestas que manejan costos y servicios y gastos, perdón, y hay otras que solamente manejarán gastos, ¿sí? Como por ejemplo, la empresa del abandono de animales manejará gastos, la del sistema judicial gastos, la de las bolsas de empleo gastos, ¿sí? Entonces, ahí ustedes tienen que hacer otro tratamiento, ¿sí? Hay que tener en cuenta otras cosas. Para las empresas que manejan costos, como las llantas, como la empresa de cacao, que es lo que quieren hacer las niñas, tienen que tener en cuenta estos tres procesos, ¿cierto? Es decir, si vamos a producir, digamos, vamos a cambiar en el estado de la materia prima en algo, tenemos que empezar a mirar cuáles son los procesos que vamos a trabajar para eso, ¿sí? Y cuando tengamos identificados esos procesos, tenemos que mirar también qué personas necesitamos y cuánto tiempo ellas van a trabajar esos procesos, ¿sí? Porque pues todo no es lo mismo, ¿no? Yo no puedo decir que voy a fabricar zapatos y me voy a demorar, digamos, bueno, me demoro unas 2 horas, un ejemplo, en un proceso. Pero si yo hago otro tipo de producto, por ejemplo, la parte del agricultor que maneja otros procesos, pues va a tener otros tiempos diferentes. Entonces, acá empezamos a manejar la parte de costos, ¿sí? Mano de obra directa, pues se sabe, creo que ustedes eso ya lo manejan, pero son aquellos que están directamente con la fabricación del producto, ¿sí? Son los que meten allá el hombro para realizar, para cambiar su estado, ¿sí? Las materias primas, entonces, lo que necesitamos para darle fin a la cuestión, es decir, el producto como tal. Y los costos indirectos de fabricación, pues todo lo demás que tenga que ver con la fabricación indirectamente, ¿sí? Que se necesita, pero como tal no están allá en el proceso, pero son necesarios. Entonces, por ejemplo, acá hablamos del servicio de energía, servicio de pronto de agua, bueno, si hay un transporte de materias primas, ¿sí? El aseo, a veces hay personas que tienen que hacer, empresas que tienen de pronto que alquilar ciertas máquinas o materiales o bueno, no, implementos que son necesarios para la producción. Entonces, esos alquileres son también costos porque son para la fabricación, ¿sí? Entonces, hay que revisar esos 3 ítems para empezar a hacer el trabajo, ¿sí? En los gastos, pues ya los conocemos, los tipos de gastos que tienen las empresas, eso no cambia. Entonces ahí vienen las empresas que no manejan costeo, sino solamente servicios, tener en cuenta los tipos de gastos que van a manejar, qué gastos administrativos, qué gastos de ventas de personal, ¿sí? Y hay que empezar a hacer primero el listado y luego empezar a determinar el valor, ¿sí? Entonces, bueno, aquí yo les coloqué. Usted elabora la lista de las tareas necesarias para llevar a cabo su proyecto desde las primeras a las últimas, ¿sí? Aquí no se puede obviar ningún paso. Luego, a cada tarea se le asigna el procedimiento que se necesita para trabajar, ¿sí?
y se definen los valores de los costos, ¿sí? Después se calcula el tiempo que se demora cada una de las tareas o procedimientos, teniendo en cuenta, obviamente, las personas, ¿no?, que vamos a trabajar ahí. Entonces ahí dice que tenga en cuenta los costos de la mano de obra interna y externa. Pues se citan ambas porque muchas veces, a veces las empresas tienen que, a veces las empresas tienen que contratar, ¿cierto? A veces personas que tengan de pronto algún conocimiento que tenga que ver con la producción, entonces eso es como algo extra, ¿sí? La mano de obra interna, pues son los empleados que están trabajando el producto. Entonces aquí, pues para que revisemos si de pronto a ustedes les puede pasar, ¿no? Habría que mirar. De pronto las del grupo del cacao, si ustedes no son expertas, no tienen conocimiento sobre el procedimiento que se hace y les toca contratar a una persona que no es empleada directa, sino externa. Entonces ahí vendría ese costo, ¿sí? Es para que lo tengamos en cuenta. Entonces, bueno, teniendo en cuenta esta información ya, sacando este dato, entonces ya empezamos a hablar de un precio de venta para yo poder saber cuántas unidades, cuántos servicios yo voy a ofrecer. ¿Qué? ¿Para qué yo hago eso? Pues obviamente para saber si esas unidades son suficientes para yo poder pagar lo mínimo que la empresa necesita. No sé si ustedes se ubican con una parte que se llama punto de equilibrio. El punto de equilibrio es otro tema que lo vemos ahí, lo vamos a ver allá en la otra materia, en análisis financiero. Es donde revisamos la parte de costeo, es decir, teniendo en cuenta los costos, yo qué cantidad de unidades debo vender para poderlos cubrir, ¿sí? Ese es el punto de equilibrio. En estos momentos vamos a hallar primero el precio de mi unidad, precio de venta, teniendo en cuenta estos costos para proyectar esas ventas, para decir cuántas unidades tengo que vender, ¿sí? Más o menos es así. Entonces, avanzamos por acá. Yo les traje un ejemplo, se los voy a dejar ahí, para que ustedes se ubiquen cómo se hace ese proceso. Entonces, cuando yo ya tengo el dato de los costos de mano de obra, costos de materia prima, indirectos, ya empiezo a hacer el cálculo de los procedimientos. Entonces, digamos, yo, por ejemplo, les traje estos. Es una empresa textil, ¿cierto?, que hace blusas, pantalones, faldas, corbatas. Y entonces ya ellos detectan, ya saben que para sacar un producto de cada uno de ellos, ya saben qué cantidad de tiempo utiliza la persona para poderlo realizar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el caso de la blusa, utiliza 0.28 horas, o sea, no se demora ni una hora. ¿En qué procedimiento? En el corte, ¿sí? Aquí están los procedimientos y aquí está la cantidad de tiempo, ¿sí? Y aquí está el producto. Eso es para que no confundamos. El corte pues no se demora nada, 0.28. Coge la tela y sabe que la blusa tiene tanta medida, entonces. Y resulta que la empresa determinó que para estas personas que hacen estos procedimientos van a pagarle por hora 4.061 pesos. ¿Sí? Ellos ya tienen definido eso. Entonces, ¿qué hacen? Pues multiplican, ¿cierto? Hacen el análisis. Si una hora sale 4.061, 0.28, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto me saldrá? En el corte, en la confección y en el doblado. ¿Sí? Entonces,
por cada uno es diferente, ¿sí? Es decir, que la persona que hace la blusa tiene que, perdón, se le paga este valor, ¿sí? ¿Por qué? Porque suma todos los procedimientos, todos los valores en procedimiento. Entonces, es más o menos así, se analiza cada uno de los productos, ¿cierto? En cada uno de los procedimientos. Por ejemplo, el de la confección, pues, va a tener otra cantidad de tiempo y así sucesivamente. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es eso. Primero, determinar qué personal es el que va a trabajar con ustedes y ese personal, qué tareas tiene. Cuando ya ustedes definen, bueno, necesitamos hacer el desmonte, la selección de materia prima, la limpieza, bueno, el doblado, bueno, no sé, cada quien mira de acuerdo a su idea. Cuando ya tengan esas tareas definidas, empiezan a calcular cuánto se puede demorar una persona haciendo ese proceso. Entonces hacen el cálculo, revisan, ¿sí? Y ya pues determinan el valor que ustedes le van a pagar de hora a la persona que maneja mano de obra. Hay que tener en cuenta una cosa, muchachos. No sé si ustedes alguna vez vieron nómina, ahorita en la universidad, bueno, cuando nosotros liquidamos nómina, en la parte de riesgos laborales, ustedes determinan qué tipo de riesgo tiene la persona teniendo en cuenta la tarea que hace, ¿cierto? Una persona que hace producción, que está ya, digamos, cortando, doblando, que está al lado de pronto de máquinas, ¿sí? A esa persona el riesgo de accidentalidad es mucho más alto que una persona que está en oficina, ¿cierto? Que no hace tareas tan complejas, sino que solamente de pronto maneja un computador o atiende a un cliente. Entonces, teniendo en cuenta eso, uno verifica que la hora sí compense con ese valor, ¿cierto? Con esa tarifa de riesgo que está asumiendo la persona. Riesgo laboral, es decir, digamos, el porcentaje de accidentalidad que va a presentar la persona en los procedimientos, ¿cuál sería? Entonces, ¿qué riesgo se le puede liquidar? Y asimismo sacar el valor de la hora, ¿sí? Más o menos así hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Pues para que cuando vayan a liquidar costeo de mano de obra no se les olvide ese punto. Bueno, preguntas al final, por favor. Entonces, bueno, aquí ya tenemos mano de obra, ya sabemos cuánto se gasta la persona, ¿cierto? Cuánto tenemos que pagarle por hacer una blusa. Ahora vamos con los costos indirectos. Bueno, yo los coloqué así. Digamos que toda esa suma de servicios, de todo eso que mencionamos acá, en esta parte, toda esa parte yo la sumé y ya aquí determiné por cada uno cuánto se me va en costos indirectos. ¿Sí? Entonces, pues hay que hacer unos cálculos, unos promedios, ¿cierto? Más o menos cuánto, si la persona que va a hacer la blusa va a durar cuánto tiempo en la fábrica, entonces ese tiempo en servicios a mí como cuánto me saldría, ¿sí? Teniendo en cuenta los costos que va a manejar, ¿sí? O sea, qué tipos. Entonces, así mismo, lo sumamos y sacamos el total. Ya estamos con los tres costos. Ya sabemos mano de obra, ya sabemos, bueno, materias primas todavía no hemos mostrado y ya sabemos costos. Porque ya tenemos estos dos. Después de eso, entonces, hacemos el cálculo, ¿cierto?
teniendo en cuenta, los dos sumamos y ya sabemos que para sacar la blusa tenemos que pagar este valor, ¿cierto? Tenemos que invertir, perdón, este valor por una blusa, ¿sí? En mano de obra y en costos indirectos. Entonces, después de eso, es una tarea menos complicada. Después de eso, entonces venimos ya a empezar a sacar el dato de lo que yo voy a producir. Entonces, yo pues aquí les puse un ejemplo. Si yo voy a hacer las blusas, ¿cierto? Para sacar una blusa, estamos hablando de unidades, ¿no? Digamos, la empresa determinó que va a trabajar esta cantidad de blusas en el mes, 12.500, ¿sí? Y esa cantidad a mí me exige este costeo, ¿cierto? 4.350 pesos. Entonces yo aquí coloco el valor y hago la conversión, ¿cierto? Entre estos dos. Es decir, que a mí para producir esta cantidad de blusas, teniendo en cuenta estos factores, me va a tocar invertir este dinero, ¿cierto? Este es el valor que yo tengo que pagar para hacer 12.500. Estamos hablando, digamos, de un mes, ¿no? O bueno, el tiempo que definamos. La proyección de ventas pues, siempre es mensual, porque para poder sacar el anual toca cada mes. Resulta que allá en el libro inclusive está esta parte para uno determinar cuánto es lo que yo tengo que, digamos, recuperar esta inversión, pues tengo que aumentarle, ¿cierto? A la blusa un precio, un porcentaje, porque obviamente yo no voy a vender el mismo precio que yo tengo, ¿no? Eso ustedes lo saben. Esa es la ganancia, como la utilidad. Entonces, ese margen ustedes lo colocan. ¿Cómo se determina el margen de utilidad? Pues uno se fija en el mercado, ¿cierto? Por eso ustedes empezaron a estudiar la competencia. Para eso es qué precios maneja la competencia, ¿sí? ¿Qué precios tiene en cuenta el usuario? Bueno, la persona que va a comprar para poder invertir en su producto. Ustedes estudiaron la población, hicieron esas preguntas, ¿sí? Y así más o menos, teniendo en cuenta esos parámetros, pues uno analiza cuánto le puede uno ganar a lo que uno está produciendo con los costos que uno está produciendo, ¿sí? Entonces, se aplica esta fórmula que tenemos acá, ¿sí? Entonces, cogemos el costo unitario, ¿cierto? Que es 4.350 y lo dividimos por 1 menos la tarifa que queramos ganar, ¿sí? Entonces, ya aplicando la fórmula, pues tenemos el precio de venta. Es decir, que en este ejemplo, a nosotros las 12.500 nos sale por este valor, con este costo. Pero yo como le quiero ganar harto, porque esto es un margen de utilidad alto, ¿sí? A las personas que les voy a vender, les puedo cobrar este precio por la blusa, ¿sí? Un precio de 29.006 pesos. Ustedes se ponen a comparar competencia de blusas, las empresas que ya están vendiendo blusas, y una blusa, ¿por cuánto sale? 30.000. Bueno, hay de pronto más económicas, 15.000, dependiendo, 20.000, bueno, hay otras de 40, de 50. O sea que nuestro precio no está tan alto ni tan bajo, está más o menos como en la mitad, la tendencia, ¿no? Estamos hablando de las tendencias del mercado, lo que está pasando ahorita. Entonces, así más o menos, uno saca un análisis de un precio de venta, ¿sí? Es decir, que mire que sí hay una diferencia en las ventas con respecto a los costos. O sea que mi punto de equilibrio aquí está súper altísimo. Yo puedo inclusive bajarle un poco y no pierdo, ¿sí?
sea, yo puedo dar la blusa más barata inclusive, ¿sí? Y puedo recuperar mi inversión, ¿sí? Más o menos así, los que manejan la parte de costeo deben aplicar el ejercicio, ¿sí? Para poder proyectar sus ventas. Proyectar es analizar si, digamos, en el caso de nosotros, de todos los costos que ustedes sumaron, si las 12.500 son suficientes para poder cubrir, ¿sí? Entonces, ahí les toca que ustedes contablemente revisen esos parámetros. Vuelvo y repito, ustedes son más duchos en eso que yo, porque ustedes tienen los conocimientos más fresquitos y han visto otros temas sobre este punto, ¿no? Pero pues yo igual dije, voy a explicarles por si de pronto no se acuerdan, entonces no lo están viendo o algo así. Entonces, este es en el caso de las empresas de costeo. Para las empresas de servicios, pues, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues analizar los gastos, yo les repito, gastos, porque ustedes aquí nada que ver con producción. Sumar gastos administrativos, ventas, personal, lo mismo, sumar todo. Tienen que hacer un análisis de lo que necesitan y sobre ese valor empezar a mirar el servicio que ustedes ofrecen, por cuánto lo van a cobrar. Por eso yo les decía a las empresas de los animalitos y a la empresa a las bolsas de empleo y a los de los animalitos, que sobre qué van a recibir ingresos, ¿sí? Ahí es donde viene el punto. ¿Cómo? O sea, hay que pensar en eso, porque ustedes tienen que invertir en unos gastos. Puede que no sean muchos los gastos, ¿vale? Pero hay que invertir. ¿Y de dónde van a sacar esa inversión? ¿Cómo la van a recuperar? ¿Sí? Entonces ahí, eso es lo que les decía al principio, pensar en que esa propuesta tiene que desarrollarse en un mercado y tiene que generar un impacto económico, además del impacto social, ¿sí? Entonces, lo mismo, hacemos los gastos, miramos qué personal necesitamos, si vamos a promocionar el producto. Obviamente para los que hacen costeo también hay que mirar estos gastos, porque ustedes no se van a quedar con el producto ahí, sino que lo tienen, por ejemplo, acá en la parte de ventas les va a afectar, ¿cierto? Porque tienen que ofrecer, tienen que publicitar, tienen que, como dijeron ahí, que redes, que vallas, toda esa parte que escribieron, ¿cómo la van a pagar? Entonces hay que sumar esos gastos, ¿sí? Cuando ya tengan los datos de los gastos, pues empiecen a mirar para recuperar el servicio por cuánto le saldría, la misma historia. Entonces hacemos un análisis acá sobre los gastos que ustedes se consumen y el valor que ustedes creen que pueden recuperar en lo mismo, en porcentaje, ¿sí? Entonces, más o menos, ¿qué cantidad de servicios ustedes van a trabajar? Entonces, digamos, en los animalitos, ¿cuántas comidas, campañas, no sé ahí cómo lo van a desarrollar, ¿sí? Y lo de la bolsa de empleo, ¿cuántas personas van a ubicar en el mes? ¿Cuál es la proyección? ¿Cuántos jóvenes? ¿Cuántas personas adultas? ¿Sí? Entonces, de pronto ahí es un poco difícil. Y el de sistema judicial, la misma historia, o sea, ¿cuántas personas se van a beneficiar con ese servicio? ¿Cuántos servicios, personas se van a beneficiar con ese servicio que ustedes piensan implementarse? Entonces, teniendo en cuenta eso, pues hacen el mismo parámetro. Bueno, sumamos gastos de acuerdo a esa cantidad, entonces miremos
como cómo ustedes lo van a implementar, ¿sí? Ahí pues toca que también piensen en todo, ¿no? Bueno, hasta ahí apenas estamos hablando de proyectar la empresa en ventas. No hemos dicho más, proyectarla. ¿Sí? Ahora tenemos que mirar la inversión como tal, que esto también está en el documento. Entonces, hay que empezar a mirar qué necesito para arrancar con mi propuesta. Entonces, de pronto todos no van a manejar los mismos ítems, ¿sí? Depende, ¿sí? De pronto algunos no van a tener que alquilar algún local, todos lo harán por redes. Bueno, es decisión de ustedes. Que les toca de pronto implementar una plataforma. Ah, bueno, ¿cuánto nos vale esa plataforma? Eso es una inversión, no es un gasto, ojo. No confundamos inversión con gasto. Inversión es la que yo necesito para poder desarrollar mi idea, que sé que eso lo voy a recuperar. Gasto no lo recupero, gasto se va, pero toca pagarlo, o si no, no funcionamos, ¿sí? Es totalmente diferente. Entonces, acá hay que revisar qué bienes ustedes van a utilizar para arrancar con su propuesta, ¿sí? Y vamos colocando el valor, ¿sí? Cuando hablan, aquí está inversión, patentes, aplicaciones informáticas, los software, las plataformas. La parte de funcionamiento, que eso ustedes también, por lo mismo que están estudiando contabilidad, lo deben saber. Una empresa, ¿alguien iba a hablar? ¿O se le activó el micrófono sin querer? Bueno, una empresa, de todas maneras, independientemente de su personería, sea jurídica, natural, tiene que hacer su registro legal, ¿sí? ¿En dónde? Pues en las entidades que lo necesitan, que la Cámara de Comercio, que la DIAN, que si va a manejar alimentos, tiene que manejar una licencia. ¿Dónde se hace ese registro de la licencia? ¿Sí? Que voy a trabajar con el medio ambiente. El registro de la licencia porque estoy manejando de pronto algún químico o algo así. ¿Dónde se hace ese registro? ¿Sí? Entonces son cosas que se necesitan. Y la última parte, pues, la inversión de dinero. Entonces, teniendo en cuenta que, pues, esos gastos que ya los miramos hace un rato, aquí me devuelvo, son esos gastos, entonces, eso necesita dinero. ¿Cuánto me sumaron? Entonces, los colocamos acá, disponible dinero para iniciar los primeros meses, ¿sí? Entonces, así más o menos, uno arranca y es cuando uno dice que el proyecto empieza con la marcha, ¿sí? La puesta en marcha, o sea, ¿qué voy a hacer? Ya dije en la primera parte de este semestre. Ahora, ¿cómo lo voy a hacer? Esta es la presentación. ¿Cómo? ¿Sí? ¿Con qué recursos? Los que nombramos en el Canvas. ¿Con qué recursos? Físicos, humanos, económicos. Entonces, hay que tener en cuenta eso, ¿sí? Bueno, entonces, pues, menos mal que por lo menos hay un representante de cada grupo para que tenga la información. Ah, bueno, aquí yo volví y les toqué lo de los costos fijos, costos variables. Tener en cuenta eso, ¿cierto? Que son esos que, porque también toca determinarlo ahí. ¿Cuáles son los fijos? Pues los que siempre son constantes, los que a toda hora se necesitan, que sin ellos no podemos trabajar. Y los variables, pues que, bueno, ahí me equivoqué, cambian de acuerdo a la producción. Entonces, son los que estábamos hablando ahorita, teniendo en cuenta las unidades que vamos a producir, pues varía nuestro costo. Si yo digo que voy a hacer menos blusas, pues obviamente son menos costos, ¿sí? De acuerdo a eso. Entonces, para que lo tengamos en cuenta cuando estemos determinando allá la parte de costos que también nos la piden.
Y, bueno, acá. Entonces, la proyección de ventas, para definirla ya antes, teniendo en cuenta el análisis de la inversión y sus resultados, se proyecta vender las unidades necesarias para sustentar dichos gastos en lo mínimo. Una empresa que lucha o que trabaja o que se esfuerza para poder pagar lo mínimo, pues por lo menos se sostiene. Por lo menos está en el mercado y trabaja con el día a día. Y mire, eso es lo más normal cuando se arranca con una empresa, ¿sí? Nadie puede decir, o sea, es muy raro que una empresa en el primer año ya tenga unas ganancias, ¿sí? Es difícil. No estoy diciendo que no se pueda, sí se puede lograr, pero por lo general el primer año es un año cero, que lo único que uno tiene que preocuparse es no perder, que su balance de ganancias y pérdidas, que su estado quede por lo menos en que no perdió, ¿sí? Que no quede en rojo. Entonces, la idea es esa, que ustedes empiecen a analizar cuáles son las unidades, cuántas son, para poder trabajar, ¿sí? Entonces, ahí ya después se aplica la tabla de estimación de precios, aquí vimos, y para saber si se debe aumentar la producción teniendo en cuenta la época. Ojo, porque las proyecciones de ventas varían también por el contexto. Ustedes, pues todo lo vimos en esta situación. Las empresas se habían proyectado porque los presupuestos casi siempre se hacen finalizando el año. En noviembre, diciembre, ellas ya se proyectan y dicen, no, pues ya sabemos que este año nos fue bien, o más o menos. Entonces el otro año vamos a trabajar de esta manera, vamos a proyectarnos así. Resultó que esto cambió mucho y muchas empresas pues bajaron en sus unidades, ¿no? En sus ventas. Ahí es donde viene el punto, ¿qué hacer? ¿Cierto? Ahí es donde empieza el gerente financiero, gerente estratega. Tenemos que pensar en algo porque nosotros no nos podemos acabar. Tenemos que mantenernos en la crisis. Entonces, bajan costos, bajan gastos. Y bueno, hacen lo que más o menos creen conveniente. Entonces, uno por eso proyecta de acuerdo a los contextos y a las tendencias. Si usted es una empresa que trabaja alimentos, ¿cuál será la mejor época para vender alimentos? Entonces hay que empezar a mirar eso, el mercado. ¿Sí? Yo no puedo decir que una empresa que vende alimentos, que por ejemplo en la época de marzo, de pronto en abril o en febrero, vaya a vender tanto como en diciembre o como en, digamos, en junio, que hay otras vacaciones, que la gente come más porque tiene más tiempo para gastar en comida o estar en la casa. Entonces son cositas que uno tiene que analizar cuando hace proyecciones de ventas, teniendo en cuenta lo que están trabajando. Lo de las fundaciones, por ejemplo, la de los animales, ¿cómo va a proyectar la colocación de esos beneficios en los animalitos? Entonces, ¿sí? Mirar las épocas. Entonces, todas esas variables hay que tenerlas en cuenta. Entonces ya ahí dice que de igual manera para los proyectos que manejan servicios teniendo en cuenta los gastos de puesta en marcha, o sea, los que acabamos de ver acá, estos son gastos de puesta en marcha y la inversión se deben proyectar, ¿sí? Entonces es la misma historia, no cambia. Eso es como para lo de proyección de ventas, la inversión. Y otro punto que les van a pedir es el flujo de caja, que pues eso ustedes también lo han manejado, y es digamos, la estructura que me determina cuántas salidas tiene la empresa y cuántas entradas tiene la empresa. Hablamos de dinero, ¿no? Entonces, ahí todo eso, este flujo de caja depende de esta proyección que yo hago acá. Entonces, si yo en el mes de enero decidí vender estas cantidades con este precio, ¿cuánto iré a recibir? ¿Sí? En valores.
Entonces hago la conversión, ¿sí? Esas serían las entradas, ¿cierto? De las que habla acá el texto. Se hace ingreso de las entradas de dinero, ¿cierto? En un proyecto o, bueno, una empresa en un tiempo determinado. Entonces ya, recibiendo ingresos, las entradas, empiezo a mirar las salidas. Clases, ¿qué son mis clases? ¿Voy a cambiarlas? No, cambiarlas, no, que las mandes por correo. Ahorita. En un archivo, ¿no? Bien. Entonces, qué pena. Entonces, ya recibimos las entradas, ya sabemos cuántos vamos a recibir por venta. Ahora, las salidas, ¿cuáles serían? Pues los gastos que sabemos que ya los sacamos, que van acá, que son los que determinamos acá en esta parte. Entonces, yo ya sé cuáles son mis gastos mensuales. Lo mismo, entonces lo resto y ahí sé cuál es mi flujo mensual, ¿cierto? Ustedes eso lo manejan. Pienso yo que lo hemos trabajado. Perdón, yo no lo he trabajado con ustedes, pero ustedes sí lo han visto. Entonces, por acá, espero ya les muestro. Si no se han dormido. Yo por acá tengo un flujo de caja que dice, señor, ¿y hablar? No, nada, profe, que seguimos despiertos aquí pendientes. Igual si hay preguntas, muchachos, háganlas, por favor. Ya voy a acabar. Aquí les voy a mostrar un flujo de caja que yo tengo unos ejercicios que yo hice con un grupo, más o menos así. Vendría a ser un flujo de caja de una empresa. Bueno, esta es una empresa que manejamos comercializadora de productos agropecuarios. Entonces, mire, aquí está por todo el año el flujo de caja. Entonces, ¿cuánto reciben ingresos? Teniendo en cuenta la cantidad de productos que vaya a vender. Mire, aquí está, 50 unidades, ¿cierto? Esas 50 unidades tienen este precio de 20,000 pesos. Entonces, ellos, cuando hacen la conversión, pues reciben este valor mensual, ¿sí? Mensual. Y pues aquí viene la inversión de nosotros, el aporte de capital. Entonces, ¿cuánto es nuestro aporte? ¿Cuánto fue que se necesitó para empezar? Tanto, entonces aquí tenemos unos ingresos sumados, ¿sí? 12 millones. Entonces, más o menos así se trabaja cada mes, pero mire que cada mes las cantidades varían teniendo en cuenta el mes. No son las mismas, ¿sí? Mire, ellos acá en diciembre proyectaron 80, porque pues es una época económica más o menos buena, ¿no? La gente tiene disponibilidad para comprar. Entonces, ya con los ingresos, digamos, de unidades, empezamos a mirar las salidas. Las salidas, pues ahí el ejemplo está muy sencillo, pero ustedes lo pueden arreglar. Entonces, para poder comprar esas 50 unidades, por ejemplo, en el primer ejemplo, el precio para nosotros es de 10,000 pesos. ¿Sí? A mí me tocó comprar las materias primas y eso me valió tanto, esas 50. Es lo mismo de la tablita ya que muestra. Venimos y lo colocamos acá. Y sumamos los gastos que tuvimos que aplicar en ese mes, ¿sí? Entonces hacemos el análisis, aquí está el flujo del mes teniendo en cuenta, pues, restamos, ¿no? Los ingresos con las salidas y ahí hay una diferencia. Sí, en este caso a ellos les votó diferencia, a ustedes de pronto no les va a votar diferencia o de pronto les va a quedar en rojo, no pasa nada. Es que uno debe ser realista. Los flujos de caja por eso demuestran la realidad de la empresa. Entonces, si sabemos que nos vota en rojo, ¿qué quiere decir eso? Que las 50 unidades no nos van a ser suficientes. O sea, toca vender más. Entonces ya el siguiente mes aumentamos, ¿sí? Esa es la proyección que yo hago. Teniendo en cuenta la proyección de ventas, asimismo mi flujo de caja será proyectado, ¿sí?
aquí, bueno, yo, no sé, si quieren, les subo también este archivo para que se guíen si quieren. No estoy diciendo que tengan que hacerlo así, ustedes de pronto ya lo han trabajado de otra manera. Entonces, pues es un recorderiza ahí, ¿sí? Entonces, ese punto también lo vamos a ver, ¿sí? En uno de los talleres. ¿Yo qué voy a hacer hoy? Yo les voy a subir todos los talleres, o sea, los dos, y les voy a generar todas las actividades, se las voy a dejar todas montadas para que ustedes vayan mirando qué es lo que tienen que hacer, ¿sí? Y pues no se cojan la tarde. Bueno, hasta ahí digamos que es la información, digamos, que yo vi que les podía compartir. Obviamente, pues, de acuerdo a los grupos, como vaya saliendo la información, habrá cosas que mirar, de pronto profundizar. Cada clase, pues, yo profundizaré. Si yo veo errores, pues, vuelvo y explico, o les traigo otra información. Entonces, ya depende de lo que ustedes vayan subiendo, ¿sí? ¿Qué más les digo? Bueno, esa era como lo que yo miré que de pronto necesitaban, como algo claro. Ahí les hice un recorderis de las cosas. No sé si hay preguntas, muchachos. Yo sé que van a decir que no, que todo lo entendieron, que ustedes son superdotados. Todo está bien. Entonces, pues no sé, ¿alguna duda? Todo está claro. Recomendación para los que de pronto tienen errores en los talleres, como hay que volverlos a presentar, por favor me suben todo el documento. No me suban el taller, sino agreguen todo el documento y ahí van colocando la información, ¿sí? Porque, pues, para no perder el hilo, que a mí también se me olvidan las cosas. Bueno, Iván Aguirre llegaría. Laura Arboleda está. ¿No? Emanuel Barrera llegó. Profe, él me escribió y me dijo que no podía entrar a la clase porque está trabajando. Entonces no podía entrar. Vale. Gracias, Saidi. Yo coloco acá trabajando. Bien. Saidi ya llegó. Iván Escobar. Buenos días, profe. Sí, acá estoy. Hola, Iván. Sí, es que yo ya los había llamado, entonces vuelvo y llamo. Stephanie Maecha. Manuela Rojas. Jair Sáez. Sí, profe, acá estoy. Julie Sánchez. Bueno. ¿Y Arboleda no llegó? Laura Arboleda. Sí, profe. Ya la había llamado. Tercera vez que la llamo. Bueno. Entonces, no sé, ¿preguntas surgieron? Hoy están con el cerebro muy activo y todo lo entendieron. Entonces, acuerdos. Para los que no han llegado, acuerdos. El 5 de octubre tenemos el quiz, que es la presentación de su estudio de mercado. ¿Cómo lo van a hacer? Ustedes son libres. Yo a eso no lo coarto. Ustedes cada quien son creativos, la mejor manera, como les guste hacerlo, proyectan, bueno, no sé. ¿Sí? Aclaro eso porque pues hace 8 días algunos decían que no habían hecho documento porque no. Eso ya es decisión de ustedes, como les guste.
Y pues estar pendientes hoy del foro, que hoy se cierra, el foro ese que está ahí del documento en inglés, de la respuesta que les preguntan sobre la relación de los clientes. ¿Y qué más el otro? Bueno, y de aquí para allá los talleres de mercado y de la parte de flujo de caja e inversión, que es lo que acabé de explicar. Entonces, si no hay preguntas, si no hay dudas, entonces ya pues cerremos la clase y pues agradecerles su asistencia, estar pendientes de la plataforma. ¿Listo? Lista, profe. Bueno, muchas gracias, que estén muy bien. Gracias, Heidi, que usted sí me contesta. Profe, Sea. todos le contestamos, profe. Sea también, y sea, dije, y sea. Uy. Bueno, ahora sí. Bien, pero está activo. Bueno, no me molesto más. Se cuidan. No, me alegro de Gracias, escuchar. profe. Nos vemos Chao, el profe, que tenga buen jueves. día. Bueno, igualmente. Chao. Gracias. Hasta luego.